A todos y a todas las presentes. Vamos a dar inicio a una nueva charla del Instituto de Derecho Procesal Penal. Esta vez nos toca hablar sobre un tema en particular, que es género y proceso penal, las implicancias de la valoración probatoria con una mirada de perspectiva de género. Los voy a ir presentando a las personas que van a exponer. Particularmente hoy vamos a tener la sección de comentario a fallo, que lo va a dar el doctor Adrián Espelta, quien va a participar también asimismo del panel. Bueno, el fallo es un fallo novedoso que tiene la provincia de Santa Fe, específicamente se da acá en la ciudad de Rosario. Es Cabral Brando sobre homicidio agravado. Es un fallo que fue reciente, ahora el 12 de julio del 2024, en plena no feria judicial que tuvimos. Bueno, el doctor Adrián Espelta, integrante del Ministerio Público de la Acusación, es fiscal de homicidios particularmente. La doctora Griselda Astrólogo, quien es jueza de la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia, de la Segunda Circunscripción en San Lorenzo, y el doctor Nazareno Bravo, quien es colega, es abogado litigante desde el año 2006, así que les voy a ceder la palabra. Arrancaría el doctor Espelta haciendo el comentario a fallo para dar los puntapiés. Gracias. Bien, en primer lugar, bueno, gracias por la invitación, porque, bueno, la primera vez que participo, por lo menos en este eh, instituto, y bueno, le agradezco porque la verdad que es un fallo en el cual formé parte de todo el desarrollo de la investigación y luego del juicio y del debate, y es interesante poder hablarlo, charlarlo con ustedes. Inclusive no es una exposición, no quiero hacer una exposición que se haga monótona, sino que quiero que por ahí me detengan y lo charlemos algunos detalles que no vayamos por ahí comprendiendo. Lo que voy a hacer primero va a ser presentarle el caso, porque en sí ya presentaron el caso como Brandon Cabral, lo cual nos trae ya a referenciar de que estamos hablando de una persona de sexo masculino, parecería, ¿no? Entonces, esto va a tener que traer explicaciones que van más allá de lo que, o del concepto biológico que nosotros tenemos de las personas. Entonces, primero les voy a contar, Brandon Cabral, como se llamaba en ese momento y como su DNI lo había, o como se había registrado en el registro de las personas con su DNI. Inicialmente, y hacía 3 años atrás, tenía un nombre o se percibía como Thalía. Los 2 años antes del hecho, en el año 2019, modifica su DNI al de Brandon Cabral. Y se pone en pareja de novio durante un año con Sofía Noriega. En esta relación que fue muy violenta, Sofía Noriega es una chica trans, era una chica trans que frecuentaba primero el ejercicio de la prostitución, luego trabajó en centros de días y posteriormente adquirió trabajos más formales. Había adquirido una relación con Brandon Cabral hasta que, de producto de esta relación, muy violenta, todo tipo de violencia que ya la vamos a ir desarrollando, terminan un 17 de octubre del 2021 con una pelea en el interior de su casa. Era un domingo, Día de la Madre, y cerca de las 10 de la mañana comienzan a discutir y Brandon le asesta una puñalada en el pecho, quitándole la vida en segundos porque le lesiona los órganos vitales. A partir de ahí se da la fuga y posteriormente es aprehendido. En virtud de ello, la fiscalía lo que adopta es una posición de, en primer lugar, de calificarlo el hecho como de homicidio calificado por el vínculo. Ahí teníamos una pareja, una relación probada y acreditada de pareja de por lo menos hace un año, más allá de, luego veremos cuál es la posición de la fiscalía. Esta era la posición perdón, de la defensa. Posteriormente, eh, notamos la existencia de otras figuras. Nosotros, y así lo tomó el tribunal en el fallo, no se quedó con una posición simplista de decir homicidio calificado por el vínculo, pena perpetua. Hubiésemos tenido el mismo resultado que meternos en todo esto que hoy nos trajo tal vez a debatir acá, porque nos hubiésemos quedado con el vínculo. Y así yo empecé, me acuerdo, mi clausura, agradeciéndoles de que al momento de resolver no sean simplistas y no nos quedemos, como en otras ocasiones se ha quedado los tribunales, en la solución
en la misma solución, en el mismo resultado, mejor dicho, pero con otra solución, sin dar una opinión con respecto a un tema tan delicado como era o como fue y como es y va a seguir siendo el femicidio. Fue por eso que nosotros quisimos ir más allá y lo calificamos, además, por el femicidio. El tribunal toma la posición de la Fiscalía y en ese sentido dicta el fallo. Este fallo toma como referencia o como base al momento de calificar el 80, inciso 1 obviamente, y el inciso 11. Pero el inciso 11 lo hace, y también así lo había presentado la Fiscalía en sus alegatos, lo hace eh, dentro de un contexto en que ese artículo surgió. Para que hagamos un reconto, no quiero ser aburrido con la jurisprudencia. Recordemos, nosotros ya veníamos teniendo una plataforma normativa que nos hablaba desde la inclusión de la CEDAW en la Constitución, de que se generaron las primeras convenciones en la década del 70 y que luego la recepciona nuestro país. Posteriormente, a nivel latinoamericano, teníamos ya la Convención de Belén do Pará, con lo que ya se venía acercando al país y la Argentina toma estas convenciones y surgen las leyes de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y fundamentalmente, que fue lo que tomó el fallo, la la ley de identidad de género. ¿Por qué digo que tomó esto? Porque como toma la identidad de género como base, es lo que hace para entender si se trata de o de qué personas estamos hablando cuando hablamos ahora sí en el hecho en sí, cuál era el sujeto pasivo y el sujeto activo en el 80 inciso 11. Y entonces, yo ahora se los voy a resumir como va a tener este final de la historia de lo que hizo el tribunal. Lo que el tribunal entiende, que el concepto de hombre o de mujer es un elemento normativo y para ello tuvieron que recurrir a la ley de identidad de género para entender que se trataba de un hombre o cuando se trataba de una mujer. Fue así que dejaron de lado también, al momento de interpretar el 80 y 11, también soluciones simplistas como las biológicas y interpretar que el concepto de hombre que exige el 80 inciso 11 era el concepto de hombre del sexo otorgado al momento del nacimiento. Y fueron más allá y tomaron como elemento normativo recurrir para su complementación a la ley de identidad de género, la cual entiende que es esa vivencia interna que tienen las personas en cuanto a lo que perciben o lo que se perciben. Yo lo hablaba esto con Raúl anteriormente y me decía él, bueno, entonces es muy fácil esto, si yo me percibo un nene de 12 años, yo puedo alegar entonces em, la inimputabilidad, gracias. Entonces, eh, yo lo que quiero, antes de llegar a esos ejemplos que siempre son absurdos, pero que de alguna manera ese absurdo lleva a que interpretemos a qué queremos decir con esos ejemplos, quiero decir cuál era la situación en este caso que se probó en el juicio. Porque la valoración de la prueba es uno de los temas que nos convoca acá. Y como tal, quiero que sepamos que cuando hablamos de Brandon Cabral, yo pedí autorización al inicio del juicio de poder utilizar, de llamarlo siempre respetuosamente como él se percibía, como ella se percibía que era Thalía. Porque lo que no dije fue que después de su detención decidió volver a llamarse Thalía. Entonces yo, por respeto y cada vez que me dirigí a ella, me dirigí como Thalía. El tribunal hizo lo mismo, pero como hizo, perdón, Candela recién, y como hice yo, y como hizo el tribunal, al momento de fallar, al que condenó fue a Brandon Cabral. Porque una cosa es el respeto que debíamos tenerle a Thalía, y otra cosa es la registración de un fallo a través de la identificación del registro de las personas. Brandon seguía teniendo DNI de Brandon Cabral, a pesar de que pretendía llamarse o se percibía como Thalía. Esto de pretendía hacerse llamar viene de la mano de que una de la interpretación del tribunal fue que ese cambio brusco fue percibido como una ventaja, inclusive hasta por las propias amigas de las compañeras de este centro de día, las chicas trans que vinieron y que expusieron en el debate y que nos probaron un montón de circunstancias que acreditaban que realmente Brandon se había percibido como Brandon durante todo el tiempo que ellos lo conocían. A lo que iba, entonces, cuando hablamos de la sujeta pasiva,
nadie discutió acerca de que podía ser o que lo importante era cómo se percibía. Es decir, nadie discutió, y así el fallo lo entiende, nadie discutió que el elemento normativo de mujer se cubría nada más que con la percepción que tenía Sofía de su persona o de su sexo. En cambio, ahora cuando tuvimos que hablar de Brandon, empezó el debate por parte de la defensa. La defensa decía que lo que tenía Brandon era una confusión, que lo que iba atravesando era un vaivén entre un sexo y el otro y que todavía no lo había definido. Eso no fue lo que se probó. Las pruebas mostraron que hacía 2 años que se percibía como hombre. Las pruebas mostraron que tenía un DNI como hombre y para eso tenés que hacer un trámite. Lo mismo que si dejás de percibirte como tal y querés cambiar tu identidad, tenés que hacer otro trámite. Ya más judicial, porque es un trámite judicial, pero que tenés que hacerlo. En ningún momento, o ella en ningún momento lo hizo. Cuando entonces nos referíamos a este sujeto activo del femicidio, el tribunal entiende que no es nada más el concepto biológico o el simplista concepto biológico del sujeto pasivo que exige el 80 inciso 11, porque, bueno, cuando esto surgió, que inicialmente se hablaba del varón, cuando el inciso 11 habla del hombre como sujeto activo, salieron voces, las cuales no las comparto, que decían que había un derecho penal de autor, nada más que por el hecho de ser varón, había que castigarlo por el hecho de ser varón. Creo que acá quedó claro en el fallo que el tribunal no castiga al varón por ser varón, ni a quien se percibe varón como tal, sino porque nuestro sistema adopta una triada: hombre, mujer y violencia de género. No cualquier mujer, ni no ningún hombre que cometa este homicidio en sí contra la otra, contra la mujer, o el hombre que cometa el homicidio contra la mujer, comete femicidio si no tenemos la tercera de las patas. Y esta violencia de género fue lo que atravesó toda la prueba del juicio. Se pudo ver la existencia de violencia por parte de Brandon, desde psicológica, económica, física, todas las posibles. Inclusive, esto fue un detalle que surgió el último día con la madre. Brandon, que se percibía como Talía, no podía ser madre. Ya había sido madre, no podía ser madre, no podía procrear nuevamente. Sin embargo, con esa necesidad que tenía Sofía de ser madre, le había prometido quedar embarazada de Sofía para con eso tener un hijo. Y a partir de cada vez que le prometía eso, le exigía dinero, le exigía zapatillas. Y digo zapatillas porque una de las chicas dice que para Sofía comprarse su primer zapatilla fue porque era la primera zapatilla legal, decía ella, o por medios legales. Para ella fue uno de los momentos más trascendentes de su vida. Sin embargo, Brandon le obligaba a comprarse zapatillas para él, le obligaba a trabajar y a prostituirse para él. Toda esa violencia fue también la que, de alguna manera, cumplió con el tercero de los requisitos de las patas de este 80 inciso 11, que era ese sometimiento, esa desigualdad producto de este esquema de poder que existe entre Brandon y Sofía. Siempre existió esa desigualdad y esa desigualdad se probó. Se probó durante todo el juicio a lo largo de todas las personas que expusieron. Italia decidió volver a llamarse Italia y traigo una exposición textual que toma el fallo de una de las chicas trans con respecto al concepto de género y con respecto a esta decisión de un día de llamarse Brandon y al otro día de llamarse Thalía. Y esta chica dice, sí, hay muchas cosas en relación a la identidad, pero yo creo que muchas de mis compañeras quedamos, sobre todo las feminidades trans, muchísimos morimos para poder recuperar la historia, la identidad, como para que un día se llame así, otro día se llama así. No es así, dijo. Yo, perdónenme, pero me parece que tengo que terminar eso porque con la identidad no se juega. La identidad para nosotras es algo sagrado por las que caminamos, por las tumbas sobre las que perdón, por tumbas sobre las que caminamos. Y cuando yo les pregunté en ese momento qué quería decir, si nosotros han muerto chicas para lograr que nos respeten nuestra identidad de género. Y no es un juego o no es un concepto tan banal como para que vengan un día a pretender usarlo en beneficio o en provecho, si se quiere, penal. Eh, en sí, lo que hizo, y que creo que quedó muy claro en el fallo,
es tomar un concepto, por eso yo decía, vamos a terminar al cierre con esto del concepto de hombre y mujer, porque el código es claro. Yo sé que Raúl me va a decir, pero dice hombre, sí, dice hombre y dice mujer, pero dice hombre y dice mujer en un concepto como un elemento normativo que lo va a terminar respondiendo o completando ese concepto normativo la ley de identidad de género y que dice que es lo que yo internamente considero que soy. Gracias, Adrián. Le pasamos. Ahora voy a dar los detalles. ¿Quieres ir? En un pabellón de mujeres. Sí, está Lía, sí. Ahora está autopresidida. Bueno, ella. Inicialmente, yo creo que acá lo que tenemos que, ya que estamos, podemos proponer es un cambio rotundo acerca de, ya que existen tantas variantes de percepción, también debería haber variantes de detención. Entonces, unidades de hombres, unidades de mujeres y unidades de personas que se perciban o como se quieran percibir, o en estos casos en donde observamos que no tienen su espacio ni en la unidad penitencial de hombres ni en la unidad penitencial de mujeres, más allá de que hoy Thalía se perciba como tal, ¿no? Con la interpretación del fallo, creemos que esa percepción la respetamos, y el tribunal le respetó todo el tiempo la identidad. El, el fallo respeta, sí, ahora se conoce y está en una unidad de mujeres, con lo cual no habría ningún inconveniente, pero en el fondo yo creo que para casos, como vos me preguntás, inicialmente cómo era, porque inicialmente se percibía Brandon. Más allá de que biológicamente mujer, lo que todos nos imaginamos es a alguien biológicamente mujer que se percibe como Brandon en una unidad donde hay hombres que se perciben hombres y que son biológicamente hombres no es el lugar apropiado ni el aconsejable. Con lo cual hoy, donde está cumpliendo su detención, por lo menos entendemos que es más acorde a su percepción actual y me parece que a su seguridad también. Bien. Aprovecho esto entonces para iniciar esto que tiene que ver con lo que Adrián decía, si estamos sentados acá es porque son cuestiones novedosas, discutibles, y ver desde dónde se aborda cada circunstancia y cada situación. El fallo, entiendo, es muy novedoso y el planteo también, como decía Adrián, podría haberse quedado en simplemente el agravante por el vínculo. El resultado es el mismo, pero desde esa situación hay que ver el eje neurálgico por el que pasa la discusión, que tiene que ver precisamente con este agravante del inciso 11 del 80. Desde mi perspectiva, cuando agradezco desde ya, obviamente, siempre la convocatoria y la participación, desde mi trabajo diario en la parte jurisdiccional y la decisión respecto a esto, el rol de los jueces con este tipo de decisiones. Ante tal planteo del actor penal con estas circunstancias, creo que lo primero que el juez debe hacer es posicionarse desde este eje neurálgico de la discusión en el sentido del femicidio y los cuestionamientos que hay con respecto a una postura tradicional en este caso o una postura que tiene que ver ya con un marco, a mi entender, convencional y ajustado a leyes que ya están operativas como la de identidad de género, pero en un contexto de bloque convencional y constitucional aplicado al caso concreto. ¿Y por qué digo al caso concreto? Porque desde la jurisdicción los jueces tienen que decidir en función del tratamiento y la petición del Ministerio Público Fiscal en el contradictorio lógico de parte de la defensa. ¿A dónde apunta la jurisdicción en este sentido? Y esto es tan importante tener una concepción y una situación para argumentar a posteriori el fallo, entiendo, desde lo general a lo particular.
Desde lo general, desde cómo se analiza, porque otro de los motivos que nos trae acá es la valoración de la prueba. Pero no podemos olvidarnos, si nosotros tenemos cuál es la caja de herramientas de los jueces para decidir en este sentido, en cualquiera de estos casos, y en este en particular que estamos analizando con respecto al agravante. Una es la teoría del hecho, la otra es la teoría jurídica y la otra es la teoría probatoria. Si hablamos de la teoría del hecho en particular, es fácilmente identificable que la discusión pasaba particularmente por un hecho, como lo describió Adrián. Se me pasa algún detalle del fallo, decime de lo fáctico, pero bueno, una discusión de una pareja en este sentido, más allá de su situación biológica, en el caso en particular, autopercibida el agresor como en ese momento, en el momento de los hechos particularmente, como Brandon, como varón, con una chica trans, en este caso Sofía. En lo particular, por allí pasa entonces la discusión de los hechos. Los hechos fueron claros en el sentido de que se agredió físicamente a través de un cuchillo, una puñalada, y muere en este sentido. La teoría fáctica, aparentemente, más allá de la discusión, pero no es el eje neurálgico de la charla, no tuvo mayores, al menos, complicaciones para el tribunal para decidir el fallo en ese sentido. Con respecto al género, que es por donde pasa la discusión, hay que definir esto del género y cómo la legislación argentina fue evolucionando en este caso. Acá sí ya llenamos el otro de los presupuestos. Hablamos de la teoría del hecho, cómo pasaron las cosas, en este caso para llenar la argumentación jurídica, la cuestión legal. Ya pasamos al tratamiento de la cuestión legal. Y la cuestión legal ha tenido toda una evolución en ese sentido en Argentina y con cuestiones, incluso Argentina pionera en el sentido de reconocimiento de todo lo que es diversidad y género. Diversidad y género que nada tiene que ver con el sexo y con la cuestión biológica. Esto traigo a colación lo que decía particularmente. Si no entendemos que género tiene que ver como una persona, cómo se autopercibe, no podemos entender por qué entonces estaría funcionando como sujeto activo. En este caso, una persona que biológicamente se nace y así fue, cuando uno nace se le acredita el sexo, en este caso era mujer, y después se autopercibe hombre y así lo formaliza a través de un documento. Vamos al momento del hecho, ¿sí? Donde toda la prueba, el desarrollo probatorio que tiene que ver, porque eso es lo que influye. Hablamos de teoría del hecho, los traigo otra vez, la teoría jurídica, y no podemos dejar en el caso particular para aplicar y para argumentar la teoría probatoria. Todo ese desarrollo de la teoría probatoria tiene que ver con las cuestiones de evolución de la teoría jurídica, que es esto, la aplicación del género en particular. El género tiene que ver, y así nuestra legislación lo establece, con la ley de identidad de género, que debe partirse de la autopercepción de la persona. Y por lo tanto, las cuestiones probatorias ya van a tener que ver cómo se llena el contexto, como decía Adrián, de la violencia de género. Porque la violencia de género tiene que ver precisamente con eso y no con la cuestión biológica. Estamos hablando, en el caso del sujeto pasivo, de una persona, de una mujer trans. Remarco, mujer trans. En la legislación argentina, legalmente o se es hombre o se es mujer. Y si el sujeto pasivo es una mujer trans, así se la debe proteger. En este contexto, entiendo en lo particular que todo el bloque convencional y constitucional ha ido formando la legislación que hoy tenemos en Argentina con respecto a la protección de las mujeres en este sentido. ¿Cómo se completa esto? Con la violencia de género. Si la violencia desplegada por una persona que en ese momento se autopercibía como varón, lo que hay que contextualizar con respecto al género, a mi entender, es si hubo esa relación de desigualdad específica
clara, contextualizada, de sumisión, de humillación, de la cual el Estado debe proteger a la víctima que se autopercibe como mujer. Siempre hablamos en los conceptos de autopercepción. Un varón autopercibido que agrede, en el caso particular con la teoría del hecho, y mata da muerte a una persona autopercibida como mujer, que se comportaba, según la valoración probatoria, tal cual como una mujer, de sentimientos, sensibilidad, amorosa, eh, que daba todo a esto. Creo que te referías, Adrián, con respecto a comprarle zapatillas, a trabajar para él, prostituirse para él, la persona que como género se autopercibía hombre. Todos los parámetros machistas y patriarcales que conocemos en cuanto a protección de las mujeres lo tenía, a mi entender, por la valoración probatoria, esta persona que, según la legislación y su autopercepción, en donde la plasmó en su DNI, actuaba y se comportaba como varón. Todos los parámetros machistas. Que haya nacido mujer no quiere decir que no solo se haya autopercibido hombre, sino que desarrollaba su vida como tal con los parámetros machistas del caso en particular. Y dada la valoración probatoria, eso ha quedado comprobado totalmente, que creo que ahí está el eje neurálgico de esta situación. Poder completar la teoría del hecho con la teoría jurídica y avance de toda la legislación y composición del bloque convencional y constitucional, pero siempre arraigado a la teoría probatoria de que hubo y fue en un contexto de violencia de género, para poder aplicar precisamente el agravante que estamos analizando en este contexto. Hago mucho hincapié en esa convencionalidad porque, como dijo Adrián, fue evolucionando y toda la legislación hace que Argentina hoy tenga una legislación específica donde tenga ese hilo conductor en lo particular en la Ley de Identidad de Género y Diversidad, que tiene que ver con esto. ¿Cuál es el norte que tiene que seguir la jurisdicción en aplicación y protección de las mujeres? Mujeres biológicamente así acreditado en su DNI, o mujeres trans, como es en este caso en particular, pero mujeres. Debe protegerlas. Debe protegerlas desde el bloque Belén do Pará, la CEDAW, la erradicación de la violencia contra la mujer. Siempre estamos hablando de mujer. Lo que hay que entender, entiendo, para hacer evolucionar el derecho en cuanto a la protección de las mujeres, que las mujeres no solamente concebidas como biológicamente, sino mujeres precisamente concebidas desde una diversidad amplificado en la protección de derechos, y mujeres trans entran en ese parámetro de protección. A mi entender, corresponde la agravante también, más allá de las comodidades o incomodidades de una calificación legal como podría haber sido con el mismo resultado. Entiendo que la evolución, también una sentencia judicial en este sentido, da parámetros de protección y de ejemplificadores y de transmisión de la aplicación de las leyes en el sentido de un mensaje social importante, fuerte, que tiene que existir en la jurisdicción para esta protección con respecto a las mujeres. Mujeres en el sentido amplio, a mi entender, y así concebido como mujer biológicamente entendido o como mujeres trans en esta capacidad, y con el requisito obviamente probatorio de que fue en un contexto de violencia de género, con esa sumisión, humillación y todos los parámetros patriarcales que tienen que ver con esta circunstancia que desarrolló el imputado como sujeto activo. Para mí corresponde en el caso en particular la agravante que se impuso en el caso particular. Bueno, no quiero extenderme para... Bien, completando lo que decía la doctora, esto de que se probó, les voy a contar cómo se probó esta desigualdad por parte de Brandon con Sofía. Los psicólogos que estudiaron las conductas en virtud de las declaraciones de las personas que conocieron y que pudieron dar a conocer cómo eran el desarrollo de esta relación de pareja, nos contaban en el juicio que pudieron observar claramente cómo replicaban
todos y cada uno de los parámetros o estereotipos machistas y patriarcales que Brandon no solamente se percibía como tal, decía 2 años, no solamente se mostraba físicamente como hombre, no solamente se hacía llamar con un nombre de hombre, sino que además él actuaba como hombre, pero actuaba con lo peor que tienen los hombres y con lo que tienen los hombres que necesitan ser calificados como sujeto activo de este tipo penal. Él había replicado todos los estereotipos machistas y esto lo dicen las psicólogas, y inclusive, si quieren, vamos al llano, venían las amigas y decían, actuaba igual que estos hombres machistas golpeadores, nos decían las amigas. Esto ya a un nivel más técnico, las psicólogas nos mostraban y nos hacían ver cómo podemos ver que no solamente su percepción era un decir, era un interés de ser llamado como tal, sino que además replicaba cada uno de estas conductas machistas propias del sujeto activo del tipo penal al que hablamos. Gracias, doctor. Bueno, yo me lo aclaró el doctor Espelta al comienzo porque yo tuve la misma duda cuando comencé a leer el fallo. Y lejos de ser un acto de chupamedismo hacia el doctor Espelta, debo felicitarlo porque a mí me costó años entender todo este movimiento filosófico que se está dando en Latinoamérica, basado en la identidad de género, en la violencia de género, y que se haya arriesgado un hombre de derecho a ir más allá y no conformarse solamente con imputar, acusar en el primer inciso del artículo 80, sino que fue más allá. Es como para decir, ¿no? Es arriesgado, realmente. Porque podía salir mal la jugada, hablando en criollo. ¿Por qué? Porque muchos fallos hay en Argentina en donde aún hoy la Corte está decidiendo de que se han vulnerado derechos de las mujeres por tener los tribunales inferiores una visión de la prueba estereotipada. Entonces, lo primero que me queda a mí en el fallo, al leer este fallo, que es reciente, esto va a ser un leading case, indudablemente, del 12 de julio del 2024, es que aquí los doctores Vico Jimena, Castelli y Pedrana dicen cómo el victimario se autopercibía al momento de la comisión del hecho, o en los momentos concomitantes. ¿Cómo se autopercibía? Esa es la base para entender esta situación. Entonces, toda esta situación que teníamos nosotros en la cabeza como estudiantes y después como profesionales, que siempre nos imaginamos este caso de laboratorio, hoy se dio. Hoy llegó a la realidad. Y entonces, así lo entendieron los jueces, realmente. Y entonces dijeron, aquí tenemos que ir más allá y nuestra visión tiene que adaptarse, no solo a las convenciones, a los tratados, sino adaptarnos a la realidad, que es lo que acaba de decir el doctor Espelta, que justamente se referían en el fallo de cómo se autopercibía Uriel al momento de la comisión del hecho. Esa es la base, el quid, para entender la situación. Y a partir de ahí, creo que para todos los que estamos también del lado de la defensa, elaborar la base de nuestra estrategia también en eso. No solo desde la fiscalía al momento de elaborar su estrategia, sino que la defensa va a tener que pensarlo 2 veces también a la hora de elaborar un programa defensista durante todo el proceso. También, recién con la pregunta que hizo aquí el colega, que ya me estoy imaginando el futuro, porque ahora se autopercibe como Thalía. Claro, ahora, por ejemplo, entraría también, estaba viendo, en las leyes de identidad de género,
También entraría en las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, donde mujeres y el colectivo gay, lésbico también se los considera un sector vulnerable. Claro, entonces, en esa etapa de ejecución también, de pena, también va a haber discusión al respecto. Porque ahora se autopercibe mujer y entonces es todo un bagaje, todas unas cuestiones, unas miradas novedosas que yo, en mi rol mayormente defensista, abogado particular y defensista, también tengo que empezar a mirar a futuro esa cuestión. Es una novedad interesante lo que nos plantea el fallo en este aspecto. Y también celebro que toda la prueba rendida de lo que estuvimos viendo, que no es solamente, como dijo aquí el doctor, hoy me percibo varón y pasó esto y mañana me percibo. No, me percibo mujer y mañana pasará otra cosa. No. Se acercaron al proceso, a la investigación, no solamente que 2 años y medio antes se había realizado el trámite Thalía para ser Brandon Isaías Uriel, y uno podría decir con eso ya basta, porque ya tenía el DNI. 2 años y medio antes del homicidio ya tenía el DNI, con eso ya le bastaba al doctor Espelta. Pero no, se redobló la apuesta y se necesitó, además de testimoniales, también de informes psicológicos. Y eso lo hace muy rico al fallo. Créanme que lo hace muy rico. Lo he leído 2 veces, lo volví a leer en algunas partes recientemente y da para una enseñanza muy, pero muy grande. Entonces me acordaba, había un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2019, RCE, el fallo es 342-1827, ahí se hablaba, por ejemplo, de la legítima defensa de una mujer, en donde no solamente se analizó los parámetros de la legítima defensa tradicionales, sino que pasaron también por el tamiz, por la perspectiva de la violencia de género. Entonces, no se podía aplicar a rajatabla los 3 parámetros de la legítima defensa sin olvidarnos de que tenía que pasar también por la situación de violencia de género que la condenada, había sido condenada por defenderse del ataque de la pareja a 2 años en prisión en suspenso, en donde la Corte le dio la razón a la defensa de que se olvidaron o lo pasaron de manera muy laxa a todos los tribunales de valorar la prueba del contexto de violencia de género que hacía 2 años venía soportando la acusada y condenada. Entonces, los 3 tribunales anteriores a entenderla en la Corte Suprema decían que no se daba la legítima defensa. Claro, lo analizaban de la manera tradicional. Entonces, entendían que los jueces de la Corte Suprema que teníamos que ir más allá, tener una mirada que englobe la la violencia de género en este caso puntual. Aquí ya se mezclan 2 cuestiones en este fallo: identidad de género y violencia de género. Ya agregamos un elemento más para la discusión. Y créanme que seguramente esto va a ser apelado, va a llegar a la Corte de Santa Fe y, por qué no, a la Corte Suprema de la Justicia. Pero ya en la primera instancia tenemos una riqueza filosófica, sociocultural, además de derecho, impresionante. Créanme, para los que no leyeron el fallo, por favor, los invito a leer. Y vamos, sobre todo los que realizan muchas veces defensas, van a tener otra mirada. Van a tener otra mirada a la hora de desarrollar una etapa defensista. Lo mío es muy breve, agradezco aquí el haberme invitado, pero agradezco también
lo que dijo el doctor Spelt al comienzo porque me aclaró aún más el proceder del mismo en dicha situación. Y créanme que como hombre también tuve que entender siendo estudiante y después al recibirme de que debía cambiar la forma de ver ciertas cuestiones relacionadas con violencia de género, identidad, y celebro que esto se esté dando. Muchas gracias. No, yo voy a hacer algunas preguntas disparadoras para seguir un poco el debate y también abrir el micrófono a las personas presentes y que están por Zoom. En primer lugar, quería consultar qué tipo de investigación se llevó a punta de partida de entender el caso con una perspectiva de género, qué especiales recaudos se tuvieron en cuenta para el caso en concreto. Y después, particularmente, consultar cómo tiene que ser esa valoración, cómo tenemos que traer la perspectiva de género al proceso en cuanto al acto jurisdiccional posterior y la posibilidad ahora que vamos a tener, ¿no?, del juicio por jurados. Hace poco estuvimos hablando del juicio por jurados y, por ejemplo, si en las instrucciones que se le van a dar al jurado tiene que estar o no como un requisito obligatorio la perspectiva de género si las partes no lo llevaron a debate el tema de la perspectiva de género. Bien, con respecto a cómo se llevó adelante la investigación, aprovecho para hacer saber que la investigación en sí, en primer lugar, la había iniciado yo y luego la trabajé conjuntamente con la doctora Carla Serliani. Todos conocemos quién es Carla Serliani en la materia y fue inclusive ella quien formula la acusación en estos términos. En ese periodo que trabajamos conjuntamente con Carla, lo que se utilizó, lo que se realizó fueron tareas con el gabinete interdisciplinario, los efectos que con el fin de buscar o de acreditar esta perspectiva o esta violencia que manifestaban existía por parte del autor o del imputado previo al hecho. Para eso se fueron a los dispensarios, a los centros de salud, se hablaron con los centros de día, se hablaron con las compañeras, se hizo una tarea de campo importante para poder luego dar por acreditado esta posición. No se descartó nunca la hipótesis de la defensa. Creo que la única que descartó la hipótesis de la defensa fue Thalía. ¿Por qué lo digo? Porque la hipótesis de la defensa el primer día fue una legítima defensa. Un supuesto en donde en la casa de la propia Sofía, Sofía la agrede a Thalía y Thalía se defiende en un intento de abuso sexual. Lo que había dicho, a ver, no lo dijo ella porque ella nunca declaró. Sí, sus defensas manifestaban que esto había sido como consecuencia de un intento de abuso. Eso también se investigó. Y digo que todas las posiciones investigamos, la posición de la defensa fue esa, salvo para Thalía, porque Thalía el último día del juicio pidió declarar. Y fue tan rara su declaración o tan poco esperada su declaración o el contenido de su declaración, que tuvimos que pedir un cuarto intermedio para empezar los alegatos de clausura porque dábamos por cierto un montón de hechos. Por ejemplo, para hablar de una legítima defensa, yo tengo que dar por cierto de que la persona se defendió, o por lo menos que sí, le clavó el cuchillo en una suerte de defensa de una agresión previa. Pero ella dijo cuando declaró, dice, yo estaba ahí, Sofía bajó y volvió con el cuchillo clavado en el pecho. O sea, el defensor pobre se encontró con que su teoría del caso, que había sido traída durante 3 años hasta el juicio, se le cayó. Pero, ¿vieron cuando el actor dice, bueno, el show debe continuar? El defensor se paró y siguió alegando una legítima defensa. Siguió argumentando, dado por acreditada la legítima defensa, y todos tratamos de tratar de unir esto de lo que acababa de decirnos Thalía, que Thalía nos decía que ella no sabe cómo, pero volvió con el cuchillo clavado, que, a ver, el cuchillo como estaba clavado de arriba hacia abajo, 10 centímetros de profundidad, no se condice con la autolesión. Sin embargo,
esa teoría de la defensa, lo que iba en principio a tu pregunta, esa teoría de la defensa nunca se descartó. Se trató de dar por acreditado, pero nada señalaba cierta esa agresión previa por parte de Italia, porque cuando uno hablaba con todo el mundo, la sumisa, la sometida, la agresiva, es más, la víctima era siempre Sofía. Es más, trataron de acreditar de que Sofía era violenta. Y Sofía era violenta, pero con la única persona que no era violenta, era con Brandon. Era violenta en el centro de día, se peleaba con las compañeras, y las compañeras decían, es normal, nosotros tenemos que tener ese trato porque, bueno, en la calle. Pero con la única, y decían, con la única persona que Sofía no es violenta es con Brandon, porque Brandon lograba esa simetría o ese sometimiento para con Sofía. La pregunta apuntaba a la valoración, dijiste, y la perspectiva de género en ese sentido. Parece cuando hablamos de perspectiva de género que es una frase linda y armadita. La perspectiva de género es desde los inicios, es transversal. Cuando nosotros hablamos de litigación, por ejemplo, cuando se arma la teoría del caso y la fiscalía empieza a trabajar el caso, esa perspectiva de género hoy en Argentina, en plasmar en casos concretos, tiene que ver con esto, tiene que ver con analizar el caso. Acá ya era complejo porque totalmente, digamos, disruptivo el caso en particular, dadas las condiciones fácticas y por la cuestión de género y condiciones biológicas mezcladas que existían acá. Entonces, particularmente, esa perspectiva de género tiene que ver con esto, tiene que ver con estándares de valoración de prueba en lo que hace a la cuestión procesal, que tienen que ver con esto, con tener esa visión, esa forma de ver que tiene que tener la perspectiva de género en particular. Si no tenemos perspectiva de género, estamos siendo completamente condenando o, perdón, juzgando con sesgos de desequilibrio de la balanza como tradicionalmente, como vos decías, veníamos haciendo. O sea, la perspectiva de género es la que equilibra la balanza en ese sentido y se plasma desde el inicio mismo, entiendo, de una investigación cuando a un fiscal le llega un caso como este. ¿Qué es la parte jurisdiccional? Y cuando llegamos a un juicio oral es la frutilla del postre. Pero la perspectiva de género es transversal a todo el proceso penal, la investigación y todo lo que va sucediendo en ese sentido. En el hecho en particular, cuando llegamos a la valoración de la prueba en ese sentido, por eso yo empecé explicando o separando, si se quiere, la teoría del hecho con la teoría jurídica que solventa estas cuestiones y la cuestión probatoria. Esa perspectiva de género tiene que estar en la teoría jurídica, en la teoría del hecho y en la teoría probatoria. En la teoría de los hechos, todo esto que Adrián y ustedes les preguntaron, que tiene que ver cómo empezaron a investigar, cómo fue el hecho, quién era Brandon, cómo se comportaba, quién era Sofía, perdón. ¿Quién era Sofía? ¿Cómo se comportaba? Y de los hechos en particular, ¿qué se deduce? Toda esta situación fáctica, lo que pasaba en la realidad con Talía y con Sofía, con Brandon y con Sofía. Cómo era cada uno y cómo desplegaba cada uno su conducta. Eso es lo que importa y con esa perspectiva de género, para uno, autopercibiéndose varón, con todos los parámetros del machismo en ese sentido, desplegado la sumisión, la humillación, cómo se comportaba con Sofía en particular. Esta es la teoría del hecho en esencia que está plasmada en la investigación y que se solventó en la argumentación con respecto al juicio. Y es lo que se valoró en la cuestión jurídica a posteriori. En la teoría jurídica, todo lo mencionado con respecto al avance puede ser innovador porque son los casos que llegan en este sentido, pero lo cierto es que es nada más y nada menos que plasmar toda la evolución jurídica y convencional a un caso en particular que se dio
porque se verificaron todos los indicadores de la perspectiva de género llevada a su extremo, que su forma extrema de la violencia de género con todo este círculo de violencia es particularmente el femicidio. El femicidio tiene que ver con esa violencia de género extrema y la perspectiva es la mirada y la forma de valorar toda esa prueba para plasmarlo, para verificar si se dan los requisitos esenciales de esa figura agravada que tiene que ver con el homicidio. La valoración en particular con perspectiva de género, uno de los requisitos es la violencia de género desplegada y en el caso particular, dado todo lo que contó Adrián, se verificaron todos y cada uno de los requisitos que tienen que ver con una visión de la situación de género que se daba en el caso en particular. Entonces, limpiar conceptos en ese sentido para la aplicación. La perspectiva de género es la mirada de la valoración de la prueba en casos de este tipo cuando la jurisdicción valora esa prueba, que es un desafío enorme de los jueces en este caso en particular y en los casos que traen todas las situaciones de género. Esto por una simple evolución que ha tenido nuestro derecho y la aplicación de toda la legislación con respecto a estas circunstancias, que es plasmarlas en el caso concreto, verificar que hubo perspectiva de género, que se valoró toda la prueba con esa visión en particular y se verificaron los indicadores correspondientes, que una persona que se autopercibía varón ejerció bajo estos parámetros de patriarcal y machista todo el despliegue con respecto a Sofía, que era una mujer trans en ese sentido bajo la violencia de género. Sí. Es para que se escuche para nosotros. ¿Qué tal? No, yo un par de preguntas. Una, fundamentalmente, Adrián, que fue el que participó en el caso. Creo que no se desarrolló demasiado la cuestión de Brandon o Thalía, creo que es su nombre originario, respecto de la inserción de ella en un colectivo vulnerable y como tal colectivo vulnerable también digna de protección por la normativa internacional y sujeta a una condición de especial vulnerabilidad. Mi pregunta puntual es si el fallo desarrolló en este esquema normativo identitario cómo superar la colisión con relación a su inserción dentro de ese colectivo de vulnerables. ¿Se entiende la pregunta? Y la segunda cuestión, y esto sí ya, pero ya aprovecho el micrófono, que tiene que ver con una situación que a mí siempre me generó mucho ruido y que justo uno de los colegas lo consultaron antes y vos, Adrián, hiciste hincapié respecto de que en el juicio ya la llamabas Thalía. Y si mal no lo sé, ella ya llegó al juicio ya alojada en una unidad de detención de mujeres. Para ello creo que tuvo que pedir un traslado, con lo cual se hizo un trámite administrativo burocrático donde el propio Estado de Santa Fe había admitido que ese sujeto, o ese hombre o mujer vulnerable, correspondía alojarse en un universo con mujeres. Entonces, ahí donde me hace un poco de ruido la cuestión de el mismo Estado provincial santafesino en la justicia lo llama machista y en la fase administrativa la llama mujer. Entonces, ahí es donde hay una parte donde a mí no me termina de cuajar la cuestión. Perdón, esto es un comentario. Sí. Lo primero No, es una pregunta. Perdón. Pero te contesto. Su señoría Adi. Bueno, cambiando un poco y agravando, digamos, la calificación del colega,
digo un poco basándome en la experiencia de los años, entiendo, me hace ruido que no estemos hablando de superhombres o supermujeres. Lo vimos recientemente en las Olimpiadas de París o de Francia, y la experiencia a mí me indica que a veces hay personas que toman esas situaciones, y por eso es lo que estaba diciendo el colega, y a veces también es compartida por ambas partes, o sea, de la pareja, de la situación de hombre y la situación de mujer. Por eso digo que he visto, y en la experiencia profesional, lo que pasan de ser mujeres a superhombres. El Código Penal dice hombres. La identidad que se dan solamente admite una configuración hombre-mujer de acuerdo a lo que se perciben, pero son trans. Al ser trans, la experiencia indica que muchas veces toman actitudes, aprovechan esas actitudes y vemos en la clara explicación del colega que ahora es mujer. Yo me parece que son preconceptos, análisis que se dan de decir es machista, actúa como hombre, pero en la realidad me parece que los análisis científicos, psicológicos y demás deberían haber analizado esa situación que hoy en día nos encontramos. Y no hoy en día, sino hace mucho tiempo, de personas que se autoperciben hombres, pero en realidad aprovechan hasta de esa situación masculina respecto a la pareja, que el colega acaba de decir, no lo hemos visto que haya estado dentro de ese colectivo, de esa vulnerabilidad, o por lo menos que se haya acreditado en esta charla. Gracias. Bien, primero, bien. No, a las preguntas, a las dos preguntas tuyas, Gonzalo, creo que la podemos sintetizar, perdón si soy simplista en esto, pero que vos querés que por un lado el Estado la trata como mujer, le da el tratamiento de mujer y por otro lado viene el Poder Judicial y dice que es machista. Le reconoce como mujer y el Poder Judicial la condena como hombre machista, ¿sí? Bien, lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar. Son dos estados o dos momentos distintos en estas valoraciones. Cuando el Estado o los jueces tuvieron que analizar este hecho, tuvieron que tomar una fotografía o un relato de un hecho al cual hay que analizar si ese hecho encuadra en algún tipo penal o las conductas desplegadas en ese hecho por esas personas en ese momento encuadran en algún tipo penal y ver qué reproche se le hace. Luego vemos que posteriormente esta persona, bueno, tiene un tratamiento carcelario y hasta ella misma manifiesta ahora cambiar su sentido, porque en ese momento ella se percibía como hombre. A lo que voy es, el tribunal la trata como interpretó que se manejó durante los 2 años de su vida, que estuvo en relación, o los 2 últimos años de su vida, en donde adquirió un DNI, tuvo conductas y actitudes propias de determinadas personas. Luego, con posterioridad, inclusive esto fue muy cambiante, porque está bien, hoy la llamamos Talía, pero 10 días antes de que empiece el juicio, fue al consultorio forense a hacer el informe exigido en el artículo 109, y cuando Elías le pregunta, bueno, ¿cómo le percibe? Hombre. Se percibía hombre 10 días antes de empezar el juicio otra vez. Sí, sí, o sea, sí, 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 los jueces le preguntaron, ella preguntó Talía, ella contestó Talía, y por eso yo me atreví a pedir permiso a tratarla como Brandon, porque no hubo un solo testigo que conozca a Talía. No había una sola persona que cuando yo le preguntaba, o el defensor le preguntaba, bueno, ¿cómo se comportaba Talía? No sé quién es Talía, le decían. Y tuvo que aclarar que Talía era Brandon, el propio defensor cuando hacía las preguntas. O sea que a lo que voy yo, al momento de condenarlo y de calificarlo como tal, es el momento del hecho. Luego el tratamiento que se le da se respeta lo que manifiesta y cómo dice que se percibe en ese momento. No lo dicen en esos términos porque estaríamos afectando la identidad de género. No lo decimos en esos términos. ¿Sabés quién lo dijo? Esta compañera trans que vino acá y dijo, basta, hoy te percibís de un lado cosa, o mañana de otro, Yo no, esto no está bien. no Dijo. considero ni siquiera que estaría afectándose. Para
para clarificar esa situación. Bueno, estuve escuchando y leí el fallo. Thalía Brandon tiene 28 años, o sea, 26 años de su vida que fue mujer, fue Thalía, no se conocían por nadie, ni siquiera por sus padres. O sea, borrar y decir, esos 2 años marcaron para el hecho, o sea, se tomaron en cuenta para decir, era hombre, machista, y también un revisionismo desde cuando se incorpora al Código Penal el inciso 11, reconociendo como la violencia hacia las mujeres cis, o sea, hombres cis y mujeres cis. No sé qué opinión le merece al... Yo, para clarificar un poquito antes esto y sumando a lo que dijo Adrián, en ese sentido, tengan en cuenta que estamos hablando de valoración de la prueba en el caso concreto, y lo que evalúa y valora probatoriamente el tribunal es el hecho específico en el momento del hecho. O sea, no nos olvidemos de las cuestiones básicas. No se contrapone, a mi entender, con respetar, según la legislación vigente, la autopercepción en este sentido, tomando en cuenta que cambió en el momento que claramente, a mi entender, y en el caso particular, tenía que ver con una estrategia, al menos personal y válida, de mejorar su condición o la respuesta punitiva en ese sentido. Pero al margen de eso, el Estado debe respetar en el momento la autopercepción. Y esto es legislativo. La Ley de Identidad de Género así lo marca. Entonces, una cosa es que el Estado, en el momento del juicio o ahora, en el momento de la ejecución, respete lo que en este momento se autopercibe, y otra cosa es el análisis de la producción probatoria con respecto al hecho y a la víctima del caso, porque el juez se tiene que posicionar para respetar ambos derechos, los derechos de la persona hoy autopercibida de esa manera, y si quiere que en el juicio se la llame Thalía, entiendo que corresponde en ese sentido así llamarlo, o respetuoso del Ministerio Público Fiscal, que le preguntó cómo quería ser llamada en el juicio. También ahora en el momento de la ejecución, si se sigue autopercibiendo como Thalía, que el Estado despliegue, como decían al principio, situaciones para poder tener lugares acorde para este tipo de personas autopercibidas, porque es un desarrollo estatal que debe tenerse, o en el momento del traslado, en su caso. Pero lo que juzgaron esos 3 jueces fue la situación con la valoración de la prueba de un hecho ya consumado y un contexto que tenía que llenar la argumentación judicial en ese sentido, entendiendo la legislación que viene generando toda esta circunstancia. De hecho, el 80, para cuando se modificó el 80 inciso 11, la ley de identidad de género ya estaba vigente, y por lo tanto se plasma de esa manera con la violencia de género como extrema situación de ese círculo vicioso machista, en este sentido, desplegado en el momento del hecho y con relación a la pareja. Estamos en 2 momentos o en 3 momentos completamente distintos, donde entiendo el Estado tiene que hacer, y son roles completamente distintos. Uno es cómo se lo trata en el juicio, otro cómo se lo trata en la ejecución, y todos con el mismo norte que tiene que ver con lo que dice nuestra legislación, que es la autopercepción. Pero nada tiene que ver con la valoración de la prueba en el momento del hecho y cómo se condujo, que en ese momento se autopercibía como hombre, se cambió el género y se formalizó en un DNI, pero eso básicamente en todo caso sería formal.
para las circunstancias. Lo que se evaluó como machista y el despliegue es la conducta, el contexto y cómo se manejaban ellos como pareja. En ese contexto, probatoriamente, se produjo toda la circunstancia. Por eso es tan importante la teoría probatoria en ese sentido aplicada, por lo que decías en ese contexto. En general, puede ser que esto no sea así. Y en ese caso no se aplicará el femicidio, porque hay personas que lo utilizan, porque, bueno, eso habrá que probarlo. Por eso depende. Es muy difícil hablar de las generalidades o del análisis de un caso en particular. En el caso en particular, eso se probó. Se probó la violencia de género, se probó que Brandon tenía todo el paradigma de una persona que se desarrollaba como hombre y aplicaba sobre Sofía esas circunstancias de violencia de género y los indicadores y todos los parámetros patriarcales. Eso se probó. Que en otro caso puede ser que no. Por eso es difícil hablar de las generalidades, que a veces sí hay circunstancias de eso, y todo esto se llenará con contexto. Lo que es claro es que la teoría jurídica es clara la visión a la que nos manda convencional y constitucionalmente. Insisto, y en esto hablaba de el desafío y la renovación de una estrategia defensiva, en todo caso, con respecto a estos hechos. Lo que no se va a poder hacer más es que simplemente por el hecho de ser hombre o de ser mujer, nosotros nos guiemos por los parámetros ya que han quedado obsoletos, claro, tradicionales y con respecto a la biología. Si yo agarro un caso, hablando en el llano, como defensor, no me voy a poder quedar parado únicamente en el hecho de que no sea hombre. ¿De qué dependo? De la teoría probatoria y de los hechos en particular. Todo ello para argumentar, ser coherente. El derecho no escapa al sentido común. Si yo me planto en un juicio como litigante y no puedo argumentar desde esta situación que no haya habido en ese juicio en particular y en ese caso en particular situaciones genéricas como esto, que por el solo hecho de ser varón y de ser trans lo utilizan y nada, y se plantó desde esta coherencia de que esta persona, por más que fuera biológicamente mujer, se plantaba como hombre y ejercía toda la humillación, sumisión y situaciones que sufrió Sofía, obviamente tiene que ver con el contexto de los hechos y probatorio. La legislación ha cambiado, esto entiendo que ha evolucionado y debe entenderse así, y son desafíos nuevos para incluso plantarse desde el lado de una defensa lógica y coherente en este sentido, pero que no escapa, el derecho no escapa a ese sentido común de que la historia, el relato y los hechos conllevan a ver si lo podemos verificar en esta cuestión de género y de autopercepción o está utilizada de otra manera en situaciones genéricas de otro tipo. En lo particular, entiendo que no se contrapone el hecho de que la jurisdicción, en este caso, o los jueces, hayan respetado en el momento esas circunstancias, estatalmente debe funcionar así en ese sentido, y nada tiene que ver con la valoración de la prueba con respecto al hecho y todas estas circunstancias que tenían que ver con esa sumisión, violencia de género y terminando en un femicidio, como a mi criterio termina este caso en lo particular. Ese respeto estatal tiene que estar desde todo ámbito. Y en cuanto a respetarle también los derechos, como esto que mencionaban, de su propia vulnerabilidad. El fallo en algún pasaje hace alusión a esto. Evidentemente, acá hay una ponderación en ese sentido con respecto al hecho. A los jueces se le presenta el caso y tienen que juzgar sobre este caso en particular. Eso no le quita el estado de vulnerabilidad que puede haber tenido en su situación. Esto, en todo caso, se trasladará a una circunstancia del 40 y 41 con respecto a la fijación de la pena en particular, si en cuestiones personales haya tenido algún estado de vulnerabilidad que justifique o que justificara alguna circunstancia o medición, si en el caso que se puedan dar, ¿no? En este caso. Pero en lo particular, esa vulnerabilidad debe ser reconocida de todas maneras, tanto en lo argumental como si se puede trasladar en su caso en una pena divisible, si fuese el caso con el 40 y 41.
Pero no le contesté todavía a la doctora. Bien, el planteo que nos hacías es acerca de que se valoraron esos 2 años y los otros 26 eran, si mal no recuerdo, se tuvieron en cuenta. Además, creo que de esos 26 se hizo un trabajo sobre los antecedentes de Brandon y creo que tal vez esos 26 es lo que logran explicar el cambio de esos últimos 2, pero no justificar. Sí, pero no justificar, sí se sabe de los antecedentes. Cuando yo, ante tu primera pregunta, fue qué investigación se hizo en cuanto a, a tener presente esta perspectiva de género, que yo te dije que se hizo un estudio o se puso a criterio de un equipo interdisciplinario, a Brandon también se lo puso y a Thalía, porque en un primer momento de la investigación no es que inicialmente en la imputativa nosotros ya suponíamos que teníamos a Brandon en una posición de estereotipos de machistas, sino que era una hipótesis que manejamos y fue la hipótesis que presentamos, pero luego la trabajamos, luego pudimos descartar cualquier hipótesis alternativa y trabajamos esto de los antecedentes y sirvieron nada más que para justificar tal vez por qué los cambios y por qué su conducta hacia con Sofía. Lo que sí, y con respecto a estos 2 años, son los más fuertes, no por ser los que más nos interesaban, pero sí son los 2 años, o por lo menos era la circunstancia, no sé si los 2 años, sí el momento del hecho. Nosotros nos tenemos que remitir al momento de hacer esta valoración a las circunstancias del hecho en sí, y en el hecho en sí, y ahí voy también a contestarte la tuya, Fernando. Brandon, hombre, como elemento normativo que se exige, era lo que se preveía en la ley de identidad de género. Y cuando vos me decías, pero el 8111 lo prevé con posterioridad a la ley de identidad de género. Cuando el 8111 hace esta valoración de hombre o este concepto de hombre, te lo digo a vos, entonces tu afirmación, vos me decías, cuando dice hombre es hombre. Sí, claro, cuando dice hombre es hombre, pero hombre como prevé la ley de identidad de género como lo que internamente uno se percibe o se siente. Y en este caso se sentía hombre. Y entonces vale como tal. Porque si yo no hubiese hecho la aclaración de que Sofía era una chica trans, nadie hubiese estado en discusión. No nos hubiésemos puesto a discutir esto de que hoy Sofía es o no cómo se percibía o cuál era su sexo al momento de nacer o el otorgado al momento de nacer. Lo hacemos con Brandon porque Brandon dijo, después de matar a Sofía, dijo, ahora me llamo Thalía. Y eso fue lo que generó tal vez esta dificultad o tal vez lo novedoso del fallo. Pero cuando dice hombre, pero hombre según lo que identidad de género entiende como tal. Sí, yo no lo tengo muy presente, pero Sí. No, sino lo que yo iba a decir, bueno, ya lo dijeron. Así que, o sea, al momento que cometió los hechos, en los términos de la ley, es hombre. Agregarle el contexto de violencia de género, No es le- femicidio. no le gusta a Raúl, pero en los términos... Porque la ley te describe como hombre, no al que tiene un miembro y una mujer al que tiene vagina, sino al que se autopercibe así. O sea, en la ley, al momento en que comete el hecho, y es la ley. Claro. Yo tengo acá varios temas que me parece que están confluyendo y por ahí se desordenan. Primero, lo que es el tema de la identidad de género. El tema de la identidad de género tiene una fuente impronta ideológica que tiene como antecedentes acuerdos internacionales, pero como llamativo, nada más que para dejarlo planteado, tiene declaraciones de hoy del ministro de Justicia de la Nación que dijo textualmente: rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Entonces, digamos que es algo ideológico y discutible, pero no es lo que nos preocupa a nosotros acá en el instituto. Bien. Después vamos al tipo penal, que usa el término hombre, como bien dijo Fernando, y usa el término mujer. La ley que permite que uno opte porque se reconozca jurídicamente su identidad sexual, yo por eso saqué mi documento, lo tenía por acá, no dice que yo soy hombre, dice que soy varón. No dice que yo soy hombre. ¿Y eso por qué me preocupa? Me preocupa porque estas declaraciones del ministro de Justicia siguen y dicen basta con los derechos, basta con la garantía, nosotros lo único que queremos es que haya seguridad. Y yo cuando aprendí el derecho penal liberal tradicional, los términos que elegía el legislador tenían mucha importancia.
Y me permito ir al ejemplo que dijo el compañero. ¿Por qué? En tu ejemplo, se utiliza la perspectiva de género para disminuir el ámbito de aplicación del derecho penal. Y eso es la perspectiva de género que se puede usar en cualquier ámbito, en cualquier momento, porque es interpretar los hechos de otra manera a partir del reconocimiento histórico del desequilibrio que, en principio, por razones biológicas, siempre había existido. Entonces no me preocupa que entiendan la situación de la mujer y cómo había legítima defensa a partir de la perspectiva de género. Pero acá estamos hablando de un agravante. Y los agravantes de derecho penal. Y en el derecho penal yo tengo que ser estricto, por lo menos eso me enseñaron a mí. Yo ya no lo enseño, porque ya no, me pusieron en crisis, pero me enseñaron a mí que tengo que ser estricto. Y si dice hombre después de la ley de identidad sexual y no dice masculino, es porque dice hombre y le está dando un contenido que yo lo primero que diría, mire, el contenido de la ley es el biológico, no el de la ley, si no usaría el mismo término. Y el término masculino no es ajeno al derecho penal. Pues yo estoy cansado de ver que cada vez que viene un policía y vos le preguntaste, dice masculino o femenino. Entonces, señores, no quiere decir de que no tiene relevancia, trascendencia ni recepción en nuestro ámbito. Lo que es masculino, lo que es femenino, muy bien, vamos al documento, pero lo que dice la ley. Y la ley dice hombre. Entonces, le estamos atribuyendo a ese término un sentido que puede ser o extensivo o incluso, si yo interpreto, como vos hiciste bien, todo el tipo penal y voy también a que tiene otras circunstancias que tienen que ver con el modo en que se ejerció la violencia, el homicidio, un sentido analógico. Porque si no, que el legislador hubiese dicho, cuando un masculino mate a un femenino, ya está. O que en la ley me hubiese dicho que yo voy y me anoto como hombre y yo saco mi documento y digo, soy hombre. No, no dice eso, dice, yo soy masculino. Entonces, a mí me preocupa que volvemos desde el punto de vista de lo que queremos ver. Dejo de lado la discusión ideológica, por eso quise mencionar primero eso. Ideológicamente que piensen lo que quieren. Pero lo que queremos nosotros aplicar, cuando nos metemos con una ley penal en sentido punitivo, no para interpretarla y darle mayor extensión a una situación que me permite darle una comprensión más justa a la acción que realizó una persona, sino en sentido punitivo, no perdamos de punto de referencia lo estricto, porque lo estamos haciendo acá, lo vamos a hacer en un montón de otros ámbitos, porque parece que es lo mismo, y eso es lo que el derecho penal liberal lo primero que prohibió. Dijo sentido estricto, el texto, lo que dice la ley, lo que quiso decir el legislador, no nos apartemos de eso, no seamos extensivos, no apliquemos analogía, y en realidad después lo seguimos haciendo a partir de diversos posicionamientos ideológicos. Acá tocó este. Si buscamos un poquitito, también hay ejemplos del otro lado. Y viene la segunda parte que yo no leí de la declaración, donde dice, señores, no queremos más derecho y garantía. Queremos un derecho penal punitivista. Dice, basta de salidas alternativas. Lo dijo el ministro de Justicia de la Nación el día de hoy. Basta de salidas alternativas. Eso es lo que a mí me preocupa. Lo que dijimos sobre la prueba, que era la realidad lo que íbamos a charlar acá en el instituto, está muy bien. ¿Por qué? Porque a partir del modo en que se plantea la teoría del caso, es lógico que hay que reconocerle la posibilidad de que desarrolle su actividad probatoria. Y eso es lo que, acá tenemos un exponente, el famoso caso de lo que es la prueba de contexto. Hoy acá en la provincia de Santa Fe están negando en un caso la posibilidad de prueba de contexto. En un caso puntual, donde, no sé si la Corte qué es lo que va a hacer, donde le niegan a la defensa la posibilidad de aportar prueba como para restarle credibilidad al único, yo no intervengo, lo conozco de costado, al único testigo de cargo en que se basa la Fiscalía. Entonces ofreció prueba para restarle credibilidad. No con los dichos que tienen que ver directamente, sino con dichos circunstanciales que también afirmó y vienen por otras pruebas a probar que son falsos, que son mentiras. Y se lo limitaron. Entonces, lo lindo es que estas discusiones se den y por eso siempre los convocamos acá. Lo bueno es que distingamos lo que a nosotros nos interesa. Probar, si vos me planteas tu teoría del caso, probá todo lo que puede ser necesario y útil para tu teoría del caso. Pero explícame bien cuál es la conexión y la vinculación de una cosa con el otro. Y normativamente, no nos olvidemos del derecho penal liberal. A eso iba, pero tratándose de un leading case, creo que todos no vamos a estar todos de acuerdo, porque si no lo hubiésemos hecho antes. O sea, hace años que hubiésemos
llegado a la misma solución. Sí. Pero además no se trata de hoy de convencer o tomar una posición, sino de explicar un fallo al cual comparto en su plenitud. Y cuando no comparto lo que vos decís, que amplía el poder punitivo en el caso de, en este supuesto, o lo podés hacer valer en los casos en donde amplía la justificación y no cuando amplía los supuestos, en este caso de la tipicidad. O abarca tipos penales o circunstancias que en otro momento no encuadrarían dentro de ese tipo penal. Pero por eso el tribunal fue muy sabio al momento de explicar esa parte del tipo penal extendido que vos afirmás, la cual no lo comparto, porque cuando hablan de hombre, varón, hombre, o como querramos llamarlo, fue con posterioridad a la ley de identidad de género, y creo que todos como elemento normativo nos remitimos al momento de completar ese dato o ese requisito de hombre a lo que entendíamos por hombre. Pero no se quedaba nada más que con eso. O sea, no es que porque tener DNI de hombre, entonces, bueno, ya encuadrás en un tipo penal determinado. O por tener sexo masculino, vas a encuadrar dentro de un tipo penal determinado. Ni una ni la otra. Te agrega un elemento más que tiene que estar presente. Y ahí va el tema de la desigualdad, a la cual no lo comparto. Lo que vos dijiste, lo copié. Desequilibrio por razones biológicas, dijiste. Como requisito de la violencia de género. No solamente un hombre y una mujer. Sí. Justamente que eso se reconozca frente a los casos particulares. Bien, Por eso se llama de género. Bien, pero sácale. Estaba todavía la dualidad de género masculino y femenino. No dice por razones biológicas. La desigualdad no es por razones biológicas. Hay una desigualdad y en este caso la razón biológica debería haber sido en el otro sentido de desigualdad. Son las que se demuestran o se manifiestan en roles sociales. Y para equilibrar los roles sociales es que se habla de aplicar una perspectiva de género. Por eso es que se utiliza el término mujer en un sentido y el término hombre en el otro sentido, para marcar esa distinción. ¿Por qué? Culturalmente se entendía de que esa distinción existía. Entonces, como esa distinción existía y tenía trascendencia cultural, para interpretar los acontecimientos había que reconocerla. Entonces, esa es la perspectiva de género. Desde ese punto de vista yo la comparto. ¿Por qué? Porque hay consecuencias culturales que hay que tener en cuenta cuando uno juzga un acontecimiento en el cual se ven comprometidos un varón y un femenino, para llamarlo de alguna manera. ¿Pero por qué? Hoy por hoy, con la identidad de género, es un segundo paso, con la identidad de género, y que es el que genera el problema de dónde metemos a los trans, la identidad de género, no la perspectiva de género. Yo puedo tener perspectiva de género sin necesidad de tener el problema de identidad de género. No la necesito. ¿Entendés? Entonces, con el tema de la identidad de género, el problema está en cómo lo hago repercutir eso, la identidad de género, cómo lo hago repercutir sobre este fenómeno que es, analicemos todo con perspectiva de género. ¿El género es el que se identifica a la persona o el género del que biológicamente le corresponde? En ese punto yo digo, mira, si el legislador hubiese dicho cuando un masculino hace eso, Pero la ley es clara, Raúl, en eso. porque la ley te habla de masculino y femenino, no te habla de hombre y mujer. Ahora, si me habla de hombre y vos eso me lo aplicás para agravarme un tipo penal, y ahí es donde está la bandera liberal del derecho penal liberal que yo quiero. ¿Por qué? Porque me aferro a lo que es lo que dice la ley y digo, ahí el legislador le dio un sentido biológico, sino que hubiese usado los mismos términos que utiliza en la ley de identidad, donde no habla de hombre y mujer. Pero bueno, está para que discutamos. Sí, no, obviamente está para discutir, no, y por eso es que fue este fallo, de alguna manera, trajo a esta discusión, porque hasta el momento todos pensaban, o por lo menos los fallos, estaban dirigidos a este criterio que vos tenías de cuando hablaba de hombre, el biológicamente hombre, y cuando hablaba de mujer, biológicamente mujer, cuando en realidad hoy lo que hizo el fallo fue extender interpretar el concepto de hombre a lo que convencionalmente y legalmente se entiende por hombre.
Después, el concepto si es varón, hombre, si se le quiso decir, lo que interpretó el tribunal fue que cuando el código en el 80 inciso 1 habla de hombre, habla del concepto que las convenciones y las leyes con respecto a identidad de género entienden como sexo masculino. Es lo que se percibe. Que se percibe, pero además, no nos olvidemos, si me permitís, Raúl, pero Raúl, no nos olvidemos, claro, obviamente la discusión da para seguir una semana, pero no nos olvidemos que en este caso puntual, Thalía decidió una vez, 2 años y medio antes del hecho, decidió realizar un trámite administrativo. Pero retomo la cuestión que está, claro. Pero para que No, yo iba a cuestión- decir solamente lo una cuestión legislativa de hombre o mujer, creo que evolucionando en la interpretación, y esto se puede estar, y partiendo de que se puede estar de una vereda tradicional en este sentido, o si no, no estaríamos acá discutiendo, o en diferencias interpretativas. Pero acá hay una cuestión que es clara. La ley de identidad de género habla de género, no tiene nada que ver con la cuestión biológica. Si se autopercibía varón en el momento y se dieron los indicadores de violencia, debe tomarse ese eje, porque legislativamente, o sea, nadie está saliendo por una interpretación, digo, creada o fuera del derecho penal liberal, ni no lo entiendo de esa manera, porque legislativamente la ley pone un eje de interpretación, que es el género. Y el género es sociocultural, no tiene nada que ver con el sexo y con la cuestión biológica. Uno, al nacer, se lo determina por si tiene un pene o una vagina, eso tiene que ver con el sexo biológico y se pone una identidad basada en eso. Pero hoy la ley evolucionada y con los tratados y con toda la legislación, que eso es constitucional, bajado a la legislación, es género. Y el género es un concepto lingüístico sociocultural. Nada tiene que ver con la cuestión biológica. En el caso, llevado al caso particular, tiene que ver con eso. ¿Quién era el sujeto activo acá, autopercibido, como dice nuestra legislación? Era Brandon, con todos los parámetros machistas que desarrolló con respecto a Sofía, que era mujer, autopercibida mujer. Y nuestra legislación en esta evolución legislativa, por eso empecé diciendo con esa... Igual, Raúl, concatenado lo que está diciendo con lo que dijo la doctora, no nos olvidemos de algo. O sea, existió la voluntad de Thalía 2 años y medio antes del hecho, que en definitiva se terminó juzgado, de presentarse en el registro y decidir ser varón porque quería que lo tratasen como varón. Y eso no es que se levantó una mañana y decidió voy hasta Lagos y Salta y a decirle al registro quiero ser varón. No, evidentemente hubo un proceso de autopercepción, autodeterminación para llegar a ser varón. Entonces, no nos olvidemos de esa elección que tuvo Thalía para transformarse en Brandon. Entonces, es su decisión ser varón. Después, podemos nosotros pensar desde las dos veredas, desde la acusación o de la defensa, si conviene esto o no, pero fácticamente, él decidió ser varón. Brando decidió ser varón. Como ahora lo está diciendo el fiscal también, aquí el doctor Espelta dice, bueno, ahora no sabemos si por una cuestión de defensa o no, creemos que sí, o quiere que la llamen Thalía. Perfecto. Pero al momento del hecho, se autopercibía varón. Eso está claro por la actividad probatoria desarrollada. Pero no nos olvidemos
de esa cuestión puntual. Y Raúl, yo en ese sentido podemos discutir porque vamos al artículo 10 del Código Penal. Prisión domiciliaria para la mujer, madre de un nene de 5 años. Sí, ya se me está ocurriendo el caso, o sea, con toda esta cuestión. No es descabellado, entonces, Claro, entonces, ya con lo que está diciendo, si es mujer, femenino, varón, hombre, masculino, con todos esos términos, ¿qué es lo que quiso dar el legislador? Claro, pero da para las interpretaciones da para diferentes interpretaciones. Disculpa, si hubiera sido no binario, ¿qué hubieran hecho como fiscalía? Perdón. Sí. Perdón. Sí, Por eso insistí tanto en el contexto con respecto a lo que vos preguntabas. Esto es todo un desafío. Yo entiendo, en lo particular, entiendo la postura rígida, tradicional, que tiene que ver con esto de Raúl, pero lo cierto es que si nos quedáramos en eso, el derecho, entiendo, no evolucionaría y tampoco podríamos interpretarlo según bloque convencional y constitucional. Esta es mi postura, y entiendo que sí, desde una postura kantiana, constructivista, filosófica, me parece. Sí. Uy, perdón, pero por eso, con respecto a esto no binario, el más, que tiene que ver con situaciones que todavía no están definidas, es tan importante definir el hecho, vuelvo al inicio, el hecho fáctico, si encuadra jurídicamente y lo podemos hacer lógico y desde el sentido común, y sobre todo la teoría probatoria. Desarrollemos en cuanto a teoría probatoria el contexto que tiene que ver con encuadrarlo en ese bloque constitucional y convencional que tanto ha evolucionado y que debemos aplicar. Me permito hacer un cierre y dar un salto en la discusión. Nosotros estuvimos hablando todo este tiempo de hombre-mujer, creo que la charla, la discusión pasó por ahí y tratar de interpretarlo en base a la ley de identidad de género, que a mi entender creo que es lo correcto y lo correspondiente. Pero creo que acá hay otro punto y que va al tema de la ampliación del poder punitivo y que en eso coincido con Raúl, pero desde otra mirada. Creo que el punto acá esencial de la cuestión, yo no coincido con cómo se llevó adelante ni el fallo en cuanto a entender que hubo violencia de género. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género nos tiene que hacer pensar no solamente a esa mujer trans como víctima, como mujer, sino también a ese victimario hombre en el momento de los hechos, pero con todo un trayecto personal y de violencia propio que atraviesan las personas trans, que por eso sabemos que tienen una vida de estimativa hasta los 35 años promedio. Entonces, ese punto de la violencia de género creo que es el que no encuadra dentro del tipo penal. ¿Por qué no encuadra dentro del tipo penal? Porque en todo caso creo que hay una violencia intragénero que después discutiremos cómo esas personas se suman o no a los estereotipos esperados para varón, mujer, entendiendo en esta mirada cis, si se quiere, de la cuestión. Pero entiendo que por más de que Brandon haya realizado hechos puntuales de violencia, humillaciones, de una cuestión de inferioridad de Sofía en esa relación de pareja, no creo que se dé el agravante como tal de la violencia de género que tiene que estar inserta en este contexto. Creo que hubo violencia, sí, sin dudas, digamos, está probada, pero entiendo que el kit de la cuestión de la violencia de género entendida como tal, entendiendo que el legislador cuando incorpora el término lo hace a los fines de proteger las desigualdades, buscar proteger a la mujer, y cuando hablo también mujer, digo la Convención Belém do Pará y la CEDAW, a punta de partida del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vicky Hernández, nos obliga a interpretarla también en favor de las personas trans, o sea, poder hacerlo dentro de este colectivo. Entonces nos da a Sofía Noriega, pero también nos trae a Brandon en este sentido y poder interpretar la perspectiva de género desde ese lugar. Mi opinión, vuelvo a decir, no coincido en ese punto, pero creo que la cuestión está en el agravante de la violencia de género como tal. Yo creo que hay una violencia intragénero,
producto, sí, de una sociedad machista que la tenemos inserta todo y que creo que la cuestión del rol, lo que buscó el legislador al momento de la protección es entender a la mujer en esa situación, la mujer y las personas trans y de los colectivos de diversidad inmersas en esa situación de desigualdad estructural y social que hacen que tengamos mujeres muertas en cada 24, una mujer muerta cada 24, 28, 32 horas dependiendo. No, sí, es que sin duda, Sofía es una mujer. Sofía es una mujer muerta. Sí. No. Lo último, porque quedó pendiente de lo del tema del juicio por jurados, ¿qué pasaría? Mirá, me remito a una obra de Natalia de Ligianis, claro, pero fíjense qué importante esto. La Sala 5 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revocó una condena contra una mujer acusada de homicidio de su expareja tras ponderar que las instrucciones al jurado fueron brindadas sin perspectiva de género. Miren qué importante va a ser este tema. Qué importante va a ser este tema con el juicio por jurado. Primero, yo te dije, lo traemos espelta de quilombo y si viene el astrólogo peor, pero no, traigámoslo lo mismo, amigos. Ahí tenés tus amigos, mirá lo que pasa. No, che, muchas gracias a todos que se han quedado a pesar del prolongado de la hora, muchas gracias a los que estén todavía por Zoom y fundamentalmente muchas gracias, un aplauso para los 3 expositores que trajeron un tema que tiene la particularidad de ser un tema que provoca debate y que abre los debates. Por eso quise traer también la declaración del ministro de Justicia, porque es un debate abierto en todos sus extremos.